¿Por qué digo esto? Porque justamente la parte de la flor es fundamental para angiospermas, ya sea mono o dicotiledóneas, para su determinación taxonómica. La semana pasada, no la anterior, en el sábado vimos que eh, la clave para monocotiledóneas arrancaba con el tipo de gineceo. El tipo de gineceo es justamente la parte de la flor pistilada, ¿sí? La parte más importante, donde van a estar, ¿sí?, luego las semillas o el fruto, ¿sí? Entonces, fíjense la importancia de la flor. Ya arranca la parte, la clave arranca diciéndonos una parte de la flor esencial, ¿sí? Que tenemos que aprender a mirar e identificar de las diferentes flores dónde va a estar esa parte y cómo va a estar, en qué nos vamos a basar para identificar esas partes morfológicas, ¿sí? Porque la morfología, en definitiva, si bien nos permite saber cosas de las plantas, también nos permite ver ciertos aspectos para la clasificación del reino vegetal o del reino animal, también, ¿no? Porque la morfología se puede hacer para cualquier ser vivo. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo ahora, es morfología floral, ¿sí? Y también el síndrome de polinización. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso de la clase anterior, ¿sí? Que esto ya lo habíamos visto, y esto lo vamos a ver con más detalle hoy, ¿sí? Entonces, todas las partes de la flor son hojas que se fueron modificando evolutivamente, ¿sí? Evolucionaron desde la antigüedad, eran hojas verdes, hojas fotosintéticas, y fueron transformando poco a poco, ¿sí? Para dar a lo que hoy conocemos como un órgano nuevo, que es la flor, ¿sí? Entonces, las partes de las flores, en su antigüedad, ¿sí?, en su evolución, fueron hojas que se fueron transformando a un nivel atroz, ¿sí? Mucha modificación, hasta llegar a lo que hoy conocemos como flores y toda la diversidad de flores, ¿sí? Entonces, esas flores están compuestos por ciclos o verticilos, y el primer ciclo o verticilo vendría a ser compuesto por el cáliz, la corola, ¿sí? Después tenemos lo que es la parte pistilada y lo que es la parte estaminada, ¿sí? O sea, la parte pistilada va a estar compuesto por el pistilo, que a su vez está compuesto por el estigma, estilo y ovario, ¿sí? Y la parte estaminada va a estar compuesta por, ¿sí?, los filamentos, las anteras, las tecas, que ahora vamos a ver bien qué es eso. Corola y cáliz y corola, ¿sí? Vendría a ser la parte donde los pétalos, ¿sí? Y en algunos casos los sépalos también, que ahora vamos a ver bien a qué vamos a estar llamando esto, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahora y vamos a incorporar, ¿sí?, terminología que nos va a servir a la hora de entrar en esas claves dicotómicas o en las descripciones de una especie, ¿sí? Porque cuando arranca una descripción de una especie te dice ramas tanto, ramificación tanto, hojas tanto, borde tanto, eh, tallo así, corteza así, hojas así, flores así, con tantos esto, tanto de lo otro, y en definitiva nos van a hablar de toda la morfología que venimos viendo, ¿sí? Entonces, fíjense, la flor es un braquiblasto reproductivo, o sea que es un tallo acortado, ¿sí?, evolutivamente. Las hojas modificadas que los componen se llaman antófilos, que son las piezas florales, y el tallo modificado se llama receptáculo, ¿sí? Y ahora vamos a incorporar terminología, ¿sí? El perianto, que está formado por el cáliz y la corola, son partes de esa flor, ¿sí?, que no van a ser fértiles, ¿sí? Después vamos a tener androceo, ¿sí?, formado por estambres fértiles y masculinas, ¿sí?, que acá masculinas lo vamos a cambiar por, eh, ¿sí?, por las flores, ¿cómo se llama? Estaminadas, ¿sí? En vez de fértiles y masculinas, fértiles y estaminadas, ¿sí? Gineceo formado por carpelos, ¿sí?, fértiles, ¿sí?, eh, y pistiladas, ¿sí? Femenino y masculino lo vamos a dejar solo para animales, ¿sí? Entonces, acá vamos viendo esto que yo les mencioné recién, ¿sí? Tenemos la parte pistilada,
¿sí? O el pistilo, que va a estar compuesto por ovario, estilo y estigma, ¿sí? Formando la parte que es el gineceo. Y después tenemos, ¿sí?, el androceo, que está formado por estambres, ¿sí?, que va a ser donde va a estar la antera y los filamentos, ¿sí? Después tenemos los pétalos, ¿sí?, el receptáculo, que es el braquiblasto, los sépalos y el pedúnculo, ¿sí? Y el óvulo forma parte del gineceo, ¿sí?, que va a estar dentro del ovario o los óvulos. Profe, el braquiblasto es solo el receptáculo, el pedúnculo, ¿no? Y el pedúnculo vendría a ser la rama donde está el braquiblasto. El macroblasto vendría a ser el pedúnculo. ¿Me explico? Sí. El macroblasto es el pedúnculo y el braqui modificado, obviamente, es el receptáculo, ¿sí? Y de ese receptáculo salen hojas que están hipermodificadas, que ya no son hojas, sino que son ya, ¿sí?, cáliz y corola, ¿sí? O sépalos y pétalos, ¿sí? O pistilos y estambres, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a analizar? ¿Qué vamos a ver en las flores? ¿Qué vamos a hacer este sábado? Esto, ¿sí? Vamos a identificar y buscar, ¿sí?, caracteres morfológicos que nos van a servir para identificar plantas y para aprender a describir plantas. Hacer una descripción botánica de las plantas. Entonces, ¿qué tenemos que saber ver? La estructura floral, la simetría de esa flor, el número de piezas por ciclo, ¿sí? O sea, el número de hojas modificadas, número de antófilos por cada, ¿sí?, ciclo, número de ciclos, el perianto, ¿sí?, que está formado por cáliz y corola, ¿sí?, la sexualidad, ¿sí?, que tiene que ver con las pistiladas o las estaminadas, tipo de flores, tipo de androceo, ¿sí?, posición del ovario, ¿sí?, y la placentación de los óvulos dentro de ese ovario, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con la primera de ellas, ¿sí? La estructura floral. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de estructura floral? La estructura floral la vamos a dividir en dos grandes grupos, en flores cíclicas y flores acíclicas, ¿sí? Las flores acíclicas son muy poquitas y son las más antiguas, ¿sí?, según la taxonomía y evolución que seguimos en la cátedra, ¿sí? Son, por ejemplo, tipo de flores como la magnolia, ¿sí?, que no están conformando ciclos, ¿sí?, ciclos uno sobre el otro, sino que están formando, sí, una espiral, ¿sí? Entonces, los pétalos van a ir saliendo en forma espiralada, formando una gran espiral. En cambio, en las flores cíclicas, los pétalos van a ir saliendo, formando ciclos uno sobre el otro, ¿sí?, no formando una espiral de ciclos. O sea, no una espiral continuo, sino que lo que vamos a estar identificando en las flores cíclicas es que no hay una continuidad de pétalos formando una espiral, una línea como infinita, sino que la línea se cierra en un círculo. ¿Me explico la diferencia? Sí, como la rosa. Sí, sí. La rosa en realidad es cíclica, no es Profe, perdón, acíclica. pero yo no. La rosa es cíclica, no es acíclica. Lo que pasa es que la rosa hoy está modificada, ¿sí?, por la mano de la humanidad, y tiene más pétalos que lo que tenía originalmente, solo para hacerla más atractiva, ¿sí? En realidad la rosa tenía mucho menos pétalos. Bueno, entonces, que una flor sea cíclica significa que los pétalos, cuando van saliendo, recorren una espiral, desde el primer al último pétalo, una espiral, ¿sí? Entonces, a ver si puedo dibujar, o sea. Profe, ¿no pasaba algo parecido con las hojas y el tallo? Me quiero acordar la especie, pero la vez pasada no vimos. O sea, forman una espiral, ¿sí? Sí, Nacen y habíamos van en el formando una cursito. espiral hacia arriba, ¿sí? Hacia arriba. En cambio, ¿sí? Eh, las otras, ¿sí?, van formando ciclos, ¿sí?, concéntricos, uno dentro de la otra, ¿sí?, donde los pétalos salen en esos ciclos, ¿sí? Salen en esas líneas bien circulares. En cambio, los otros pétalos van a ir, ¿sí?, de las que no son
¿sí? Circulares, las que no son cíclicas, sino que son acíclicas, los pétalos van a ir saliendo, ¿sí? Por acá, por acá, por acá, por acá. Y vamos a ver que el receptáculo es cónico hacia arriba, y que vamos a tener, ¿sí? En espiral, los pétalos, como se ven acá en la magnolia, ven que hay pétalos más abajo y pétalos más arriba, y que van saliendo espiraladamente uno arriba del otro. La mayoría de las flores, ustedes van a ver que son cíclicas y que tienen un ciclo y encima otro, y que es raro ver algo como la magnolia, ¿sí? El caso de la rosa ya lo expliqué, que es algo que no tiene, es una modificación, ¿sí? Por la mano de la humanidad. ¿Me hago entender con esto de flores cíclicas y acíclicas qué es lo que tenemos que estar observando? Sí, profe. Clarísimo, profe. Sí, sí. Pero bueno, así como los pétalos, ¿sí? Y los sépalos pueden salir de forma cíclica, también van a salir cíclico y acíclico los estambres y, ¿cómo se llama esto? Y los carpelos, ¿sí? Van a salir también de forma cíclica formando espirales. Y acá en la foto de la magnolia se ve perfecto lo cíclico de los estambres, ¿sí? Y todavía no empezaron a madurar los carpelos que van más arriba, ¿sí? Lo acíclico, perdón, lo espiralado de la flor de la magnolia. ¿Se comprende qué significa que una flor sea cíclica o acíclica? Entonces ¿me he hecho entender? Sí, sí. Sí, profe, sí, sí, sí. Bueno. Cuando dice que todavía no se ven los carpelos, ¿qué es lo que veo en el centro amarillo? Pensé que ese era como el estigma, el estilo. Esos son estambres. Ah, son los estambres. Y el órgano que no le decimos más femenino todavía no está ahí. No Dale, maduró ok. todavía, no maduró. Gracias. Todavía no maduró en esa flor, ¿sí? En esa flor no maduró. Si pueden llegar a conseguir magnolia florecida, traigan para ver esto, ¿sí? Para verlo. No sé si ya floreció. La que florece primero es la magnolia purpúrea, ¿sí? Una magnolia que da una flor púrpura hacia arriba, que está sin hojas, pero tiene la flor. Bueno, esa florece antes que la magnolia común, ¿sí? Pero bueno, que es la grandiflora. La otra es la purpúrea. Si alguien consigue para traer esa agua, buenísimo. Si no, bueno, veremos fotos. Bueno, vamos al segundo punto, ¿sí? El segundo punto, ¿sí? Es la simetría, ¿sí? Y esto tiene que ver ya con flores cíclicas, ¿sí? Y vamos a tener, ¿sí? 3 simetrías básicas, muy básicas. La simetría bilateral o zigomorfa, ¿sí? Donde vamos a poder observar a la flor desde una única vista y una única forma que tenemos de cortar esa flor, diseccionarla para poder observar sus partes, y que sean ambas partes que disecciono idénticas. Porque si voy a hacer una descripción de los órganos internos o de la parte interna, mejor dicho, de los tejidos internos de la flor, tengo que cortarla, y cuando la corto, a veces, si la corto mal, y la simetría porque no sé la simetría de esa flor, voy a cortar y voy a ver cosas diferentes. Entonces, como nos pasa a nosotros, que somos seres humanos, somos bilaterales, ¿sí? Tenemos una parte anterior y una parte posterior, y no es lo mismo si hacemos un corte para ver nuestros órganos, porque si hacemos mal el corte vamos a pensar que tenemos 2 hígados en vez de 1. ¿Me explico? Sí, sí. Y en las flores pasa lo mismo. Hay flores que tienen un único plano de corte para ver la morfología interna. Este es en el caso de las flores bilaterales o zigomorfas, ¿sí? Entonces las orquídeas entran dentro de este grupo. La achira, ¿sí? Perdón, la achira no. La achira directamente no tiene plano, es asimétrica. Fíjense que está al lado. ¿Qué más entra acá? Algunas leguminosas también van a entrar acá, las legumbres, dentro de bilateral o zigomorfo, ¿sí? Luego tenemos la del medio, que tenemos una simetría radiada o actinomorfa, ¿sí? Con forma estrellada, actino significa, ¿sí? O radiada porque tiene varios radios, ¿sí? Y generalmente tiene varios planos de simetría para cortar, ¿sí? Acá entran varias de las flores de las monocotiledonias, que no son
del tipo de la chira, que están como irregulares o asimétricas. ¿Sí? Acá tenemos el lino, las flores del tomate, de la papa, bueno, la rosa, ¿sí? La flor de la camelia, ¿sí? Tenemos esas dentro de estas, ¿sí? Que para mirar su morfología interna tenemos varios cortes posibles. ¿Por qué? Porque son radiadas o con una simetría actinomorfa, ¿sí? Entonces podemos cortar que vamos a ver los tejidos internos, ¿sí? En varios cortes diferentes. Y por último tenemos flores que no tienen simetría, que el corte tenemos que hacerlo por una hendidura de algún lado y abrirlas como si fuese que estoy cortando, ¿sí? Una lata o un cilindro por un de arriba hacia abajo y lo abro, ¿sí? Lo extiendo, como si fuese que estoy cortando un cartoncito de papel higiénico y lo abro y lo extiendo para formar una hoja, un rectángulo, ¿me explico? Sí, sí. Bueno, así hay que cortarlas asimétricas, ¿sí? Para poder abrirlas, ¿sí? Sin cortarlas totalmente, porque si las corto totalmente voy a ver algo erróneo por dentro, ¿sí? O puedo acarrear errores. No es como las bilaterales o las actinomorfas que las puedo cortar enteras de arriba a abajo, que voy a ver lo mismo en los dos cortes que hago, en los tres cortes que haga, si lo corto bien. ¿Sí? ¿Me explico? Sí, sí. Y a Sí, su profe. vez, que la flor sea zigomorfa, actinomorfa o asimétrica también es un carácter morfológico visible a simple vista que me va a permitir también taxonomía. ¿Hasta acá venimos bien? Sí, sí, Sí. venimos Sí. bien. Profe, Sí. Sí, sí, ¿alguien habló? yo, profe, hoy estaba mirando, están florecidas las glicinas en el fondo del edificio Sí, donde vivo, sí, y la glicina tiene la flor como bilateral, ¿sería? Porque parece como de exactamente, conejito, ¿sí, no? Sí, exactamente, es bilateral. bien, Es una leguminosa. Las leguminosas son bilaterales o zigomorfas, ¿sí? bien. Gracias, profe. Por eso tienen que tratar de traer la mayor cantidad de flores posibles para el sábado. Flores y la planta entera, porque recuerden que la taxonomía se hace con la mayor cantidad de partes de la morfología. ¿Sí? La flor es determinante, pero también lo otro ayuda. Punto 3, ¿sí? Número de piezas por ciclo. Acá vamos a tener que cada parte es un ciclo. Entonces, el perianto va a tener una cierta cantidad de pétalos y una cierta cantidad de sépalos. El gineceo va a tener una cierta cantidad de carpelos y el androceo va a tener una cierta cantidad de estambres. Y esa cantidad se cuenta en algunas especies para determinar la especie. En algunos géneros, mejor dicho, para determinar esos géneros. ¿Sí? 50 pares de estambres, 10 pares de estambres, 20 carpelos, ¿sí? 5 pétalos y 4 sépalos, no sé, por decir una cosa, ¿sí? Entonces, eso se va a contar y lo tengo que mirar, ¿sí? Y si hago mal el corte, puedo pensar que hay más, y en realidad es porque hice mal el corte, ¿me explico? De la simetría, ¿sí? Sí, sí. Sí, entonces ciclo se le dice, cuando hablamos de ciclo, es el perianto es un ciclo, el gineceo es un ciclo y el androceo es un ciclo. El periantro es un ciclo compuesto por dos ciclos, en realidad. Perianto le vamos a llamar a dos ciclos unidos, que son el pétalos y sépalos, ¿sí? Ok, En realidad los ciclos son, ¿sí? Estos 4, ¿sí? Más el receptáculo, que es el quinto, ¿sí? Entonces, vamos a siempre contar en las flores esto, porque esto es un requisito de la taxonomía, básicamente, y para poder describir una especie, ¿sí? O para entender qué significa la descripción de una especie, o de un género, o de una variedad, o lo que sea, ¿sí? Porque si ustedes van a estar trabajando, agroecólogos o principalmente viveristas, con el tema de que están